nombre o le he dado el título, un repentino apocalipsis. ¿Por qué le di este mensaje a la palabra? Le di este mensaje porque en práctica estamos viviendo una época de apocalíptica, ¿no? Pero el mensaje de que les quiero dar en esta mañana es un mensaje que avive tu fe, que tu fe crezca, que tú puedas creer en el Señor cada día más. Amén. Y la verdad es que Apocalipsis significa un colapso, ¿no? Un colapso. Y parece que un presidente dijo de que se estaban viviendo días apocalípticos. Pero yo creo en el Señor de que nosotros estamos viviendo días de fe. Amén. Días de fe. Tú tienes que vivir días de fe. Donde quiera de que tú me estés viendo en este momento, yo te digo de que es el momento de vivir tu fe plenamente, como Jesús nos ha dado. Jesús dijo de que nosotros teníamos que tener vida en abundancia. Amén. Aleluya. El Señor Jesús, Él dijo que el que tenga oídos para oír. Y que muchas veces yo me he hecho esta pregunta: ¿por qué el Señor Jesús dijo el que tenga oídos para oír? Y la verdad es que el oír, nuestro oído, es un órgano, es el más importante, porque es un órgano de respuesta. Si el Señor te dice algo a ti, si tú lo escuchas verdaderamente, porque hay dos diferencias: oír y escuchar son dos cosas muy diferentes. El que tenga oído para oír, que oiga, dijo el Señor. Así es de que si tú escuchas al Señor, tú estarás dando una respuesta a eso. ¿Qué pasa con nosotros? Cuando alguien nos dice, pues, no sé, alguien tiene una enfermedad y quiere ir donde un médico, y nosotros escuchamos que hay un buen médico en algún lugar, y nosotros vamos donde ese médico. ¿Por qué? Vamos porque alguien nos dijo de que era un buen médico. Amén. Nosotros oímos que era un buen médico. Entonces, al oír es un órgano de respuesta. Entonces, entrando al tema de lo que quiero hablar en esta mañana, quiero hablar de el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Todos sabemos muy bien en esta historia de que estaban viviendo días muy difíciles en Egipto, ya de que el pueblo de Israel estaba creciendo de una manera extraordinaria, más que los egipcianos, a tal punto de que estaban matando a los primogénitos en Egipto. Y nosotros, cuando vemos esta historia, al final vemos también de que Dios, en el capítulo, cuando salen de Egipto, Dios bendice a los primogénitos. Pero ese es otro tema. Vamos a entrar a la palabra del Señor en esta mañana en Éxodos 14. Éxodos 14. Éxodos 14, donde el pueblo de Dios ya había salido de Egipto. Y dice la palabra de Dios del 7 en adelante, dice, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón del faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Aleluya, gloria a Dios, habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos, pues, los egipcios con toda la caballería, carros del faraón, su gente
a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-hahirot, delante de Baal-zephón. Cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzó sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por los que los hijos de Israel temieron en gran manera y de clamor a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos al desierto? Porque has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fueras servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. ¿Qué está sucediendo aquí? El pueblo de Dios sale de Egipto y el faraón, dice la palabra de que Dios endurece el corazón del faraón y toma toda su caballería, 600 carros, y van detrás del pueblo de Dios. Pero, ¿qué sucede al principio? ¿Qué provoca que el pueblo de Dios pueda salir de Egipto? ¿Recuerdan ustedes las plagas de que Dios manda a Egipto para ablandar el corazón del faraón? Pues una de las cosas que Dios le dijo a través de Moisés al pueblo de Dios, que se santificaran, que ellos se santificaran para que no fueran tocados por las plagas de que iban a ir y que las cosas no pudieran tocarlos. Creo de que es importante de que podamos santificar nuestra vida a manera de poder emprender nuestra fe, porque ellos emprenden un camino, ellos están felices, muchos están felices de dejar Egipto, y ven la gloria de Dios, la gloria de Dios lo sigue de una manera extraordinaria, donde cuando hacía, durante el sol había nubes y durante la noche había una nube de fuego que a ellos lo seguía. Es más, dice que el ángel de Jehová iba delante de ellos. Gloria a Dios. Miren, la verdad de que cuando las personas o el pueblo de Dios se santifica delante de Dios y escucha, porque la verdad es de que al escuchar nosotros damos una respuesta cuando escuchamos a Dios. Estamos escuchando a Dios en nuestras situaciones, queremos salir de algo que no hemos podido salir de muchos años, y Dios lo que nos dice en esta área es de que tenemos que santificar nuestra vida. Santifiquemos nuestra vida y yo creo de que Dios hará cosas extraordinarias, cosas maravillosas en su pueblo. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Pero ¿cuánto tiempo toman? Ellos salen de Israel y tienen de que, bueno, prácticamente ellos salen de Egipto. Amén. Y cuando ellos salen de Egipto, tienen de que pasar por un lugar donde se llama Sucot, donde tienen de que hacer prácticamente una estación, porque ellos estaban yendo para ese lugar. Y este faraón decide detenernos e irlos a traer, pero ellos ven esto y van escapando y toman este camino donde los lleva donde está el Mar Rojo. Y cuando ellos llegan a ese lugar,
parece de que no hay salida, no hay una salida. Y empiezan pues de alguna manera a reclamarle a Moisés diciéndole que no habían tumbas en Egipto, que no había, ¿por qué nos ha sacado Moisés? Era mejor servir a los egipcianos. La pregunta es, cuando llegamos a un repentino apocalipsis, a un repentino colapso, a un repentino problema, a un repentino algo de que nos agobia y que sabemos que no tenemos salida. Yo creo que son momentos difíciles donde la gente tiene de que confiar en Dios. Y yo entiendo por qué el Señor les había dicho, hey, santifíquense. Porque cuando nosotros nos santificamos, pues oímos al Señor, estamos escuchando a Dios y se encuentran en un momento difícil de su vida donde ellos ven la muerte. Imagínese usted, entre a ese lugar en este momento donde ve de que los carros del faraón los están persiguiendo. Mas dice la palabra que en ese momento, cuando están delante del mar rojo, dice la palabra de que el ángel de Jehová iba adelante de Israel, pero en ese momento el ángel de Jehová pasa atrás para defenderlos y hacer tiempo para que el pueblo de Israel pueda pasar el mar rojo. Pero ellos no sabían qué hacer, pero Moisés les dicen primeramente de que no teman. Nosotros escuchamos en la palabra del Señor esta palabra, no teman. ¿Por qué? ¿Por qué tienen de que temer si tenemos un Dios todopoderoso? En ningún momento tenemos de que dejarnos arrapar del temor. El temor puede destruir lo que Dios quiere, lo que quiere para ti. ¿Qué hace Moisés? Les da confianza, les da la palabra del Señor. Dios antes de salir les dice al pueblo del Señor que se santifiquen. Miren, cuando Dios va a hacer algo, grandes cosas en nuestra vida, es importante de que nos santifiquemos. La palabra del Señor dice de que cuando ellos, haciendo un punto acerca de esto, vemos de que la palabra de Dios, cuando van a adentrar a Jericó, el pueblo del Señor, dice la palabra de Dios de que ellos están en el momento de Pascua y ellos, todos los jóvenes no habían sido circuncidados y el Señor les dice a todos los jóvenes de que tienen de que ser circuncidados. ¿Ya? Y hay un ángel que se les aparece y les dice, y ellos le dicen al ángel, Señor, tú estás con nosotros. Y el ángel le dice, no, ustedes están conmigo. Amén. Y nosotros a veces pensamos de que es que Dios tiene de que estar con nosotros. No, el principio es de que nosotros estemos con Dios. Dios ya ha designado algo para tu vida. Dios ya ha dicho algo para tu vida. Pero muchas veces queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. ¿Y cuál es la prueba de esto? Nosotros miramos de que cuando el pueblo de Israel va a conquistar Jericó, que caigan los muros, pues la circuncisión que es, pues causa un gran dolor. Y aparte de eso, requiere días para poderse curar. Y ellos van circuncidados, ellos van a la guerra, van a enfrentar a Jericó con ese gran dolor. O sea, no estaban aptos para pelear. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que entender de que Dios pelea nuestras batallas. Él va a pelear tu batalla. Él va a pelear ese colapso que hay en tu vida. Él lo va a hacer. Pero ¿cuál es el principio? Es escuchar la voz de Él
hay que escuchar la voz del Señor. Es importante de que usted escuche la voz del Señor, que lea su palabra, que se aferre a su palabra. Su palabra es viva y es eficaz. Amén. Es eficaz, la palabra de Dios es eficaz. Y Moisés les dice, regresando a Moisés les dice, miren, no teman, ustedes ya no van a ver nunca más a estos egipcianos. Dios tenía algo grande que hacer, algo maravilloso que hacer. Aleluya, gloria al Señor. Pues miren, delante del mar, Moisés, ¿qué tenía? Moisés solo tenía la palabra del Señor. Dios le hablaba a su vida y tenía una vara. Una vara. ¿Qué haría usted en un problema difícil en su vida? No tiene para comer, no tiene dificultades en su vida, pero lo único que tiene en su casa es la palabra de Dios. Utilice esa vara. La palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. La palabra de Dios tiene autoridad. Tiene autoridad. Así es de que confiemos en el Señor. Uno, santifíquese delante del Señor. Santifíquese. 2, confíe en el Señor, como lo hizo Moisés. Mire, si usted se fija, Moisés estaba seguro de que Dios iba a traer una respuesta a su vida. Si usted está en Dios y se santifica y confía en Dios, significa de que Dios va a dar una respuesta a esa necesidad, a ese temor. ¿Cuáles son tus temores? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Qué es lo que te está atemorizando en este momento? Seguramente no será la muerte, o tal vez pueda ser la muerte, qué sé yo, pero el Señor lo sabe. Y una de las cosas de que te puedo aconsejar es de que santifiques tu vida y que creas en el Señor, cree la palabra del Señor. Miren, las cosas de este mundo van a pasar, pero su palabra permanecerá. Solo en Jesús hay confianza, solo en el Señor puedes tener confianza. Creen en el Señor, creen en el Señor. Él te dará las cosas de que necesitas, Él cubrirá tu necesidad, Él cubrirá cualquier situación en tu vida, pero es importante que tú le creas al Señor. Tienes que creerle, no nos queda otra. Estás en un repentino apocalipsis en tu vida. Cree en el Señor. El Señor tiene una respuesta y el Señor te dará esa respuesta, pero necesita creerle. No necesita quejarse, Señor, ¿qué está pasando? Señor, el mundo está crolando. Señor, ¿qué está sucediendo? No, tú tienes que creer en el Señor. Como se dice en italiano, gli egiziani pensavano che stavano spacciati. Los egipcianos creían de que estaban ya en su fin. Pues quiero decirte de que cualquier situación de que tú estés pasando en tu vida, cualquier temor que estés pasando en tu vida, el Señor te dice de que yo estoy contigo. Amén. Yo estoy contigo. No temas, dice el Señor. Así es de que vemos que los egipcianos están persiguiendo al pueblo de Israel. Y miren, dicen los historiadores que el Mar Rojo, o sea, es un abismo. O sea, parece de que 5,000 metros. 5,000 metros, ¿saben ustedes cuánto era profundo ese mar? Y hay muchos incrédulos de que no creían, que no creen hasta el día de hoy, pero gracias a Dios de que la arqueología nos está ayudando o está avalando o corroborando lo que dice la palabra de Dios. Y resulta de que justamente en ese lugar donde estaba
el pueblo de Israel era un lugar de comercio donde pasaban los barcos y hacían sus cambios de mercadería. Pero justamente en ese lugar había tipo un camino, como un puente debajo del mar que mide 9 pies. Entonces Dios le dice: ¿qué tienes en tu vara, Moisés? Tengo una vara, Señor. Utiliza esa vara. Utiliza esa vara. Y Moisés usa esa vara y el mar se abre. Se abre. ¿Dónde están tus temores? Israel, ¿dónde está tu temor? Cristianos, ¿dónde está tu temor? Hay que confiar en el Señor. Hay que confiar. Y el pueblo del Señor logra pasar. Logra pasar. ¿A qué nos lleva esta historia? Esto nos lleva a tener una fe. A tener una fe. Miren, cuando usted tiene una fe, cuando usted tiene fe, la fe produce una historia. Y la fe va a producir una historia donde la gente recordará lo que Dios ha hecho. ¿Qué ha hecho por tu vida? ¿Qué ha hecho en mi vida? ¿Qué ha hecho? Mira, muchas veces nosotros no queremos creer en el Señor. Y muchas veces decimos: ah, sí, yo voy a venir al Señor cuando ya esté anciano, cuando ya esté por morir. Pero ¿qué si no tienes el tiempo? No te da el tiempo la muerte. La fe crea, mis hermanos, una historia. Crea una historia. La crea. Es más, dice la palabra de Dios de que en ese lugar donde pasaron, o más bien los arqueólogos, encontraron 2 tipos postes. Encontraron este poste a un lado del Mar Rojo, pero no tenía nada escrito. Con los años encontraron otro al otro extremo y ahí había algo escrito donde decía que había sido hecho por Salomón. Salomón fue a poner esos postes para testificar, porque la historia crea una fe. La historia crea una fe. Miren, cuando leemos la palabra de Dios y vemos las historias que Dios, las historias de Israel, todas las maravillas de que Dios hizo con Israel, eso va a crear una fe al 100% en nuestra vida. Crea la palabra de Dios. No se queje. Hay una respuesta en la palabra de Dios. Le repito, su solución, mi solución, la solución del mundo está en Dios. Está en Dios. Que su repentino apocalipsis no lo coja con ese temor que quiera destruir su alma o su vida. Que el amor de Dios pueda cautivar su vida. Que el amor de Dios pueda llenar su vida. Es importante que usted lo entienda y que sepa que el Señor le ama. Conviértase al Señor para aquellos de que me están escuchando. Recuerda, Jesús dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué significa eso? Son palabras muy pequeñas pero muy profundas. Si usted escucha de que hay un buen doctor, usted escucha que hay una buena escuela donde sus hijos puedan prepararse mejor. Si usted escucha un lugar donde puedan enseñar inglés a sus hijos, qué sé yo, usted va a tratar de hacerlo. De igual manera, el mejor, el más bueno, el más bondadoso, el que le da la vida eterna es el Señor. Es el Señor. Es el Señor. Mire, cuando usted
entienda que solo el Señor tiene respuesta en su vida, usted va a estar creando una historia con sus hijos, donde sus hijos puedan decir, mi madre, mi padre amaba al Señor. Saben que muchas veces hay personas de que, como el pueblo de Israel, que salieron confiando en el Señor, con alegría del Señor, pero van a pasar etapas donde cosas van a ser difíciles, donde nuestra fe va a ser probada, como el pueblo de Israel fue probado. Usted quiere tener victoria en su vida, que su repentino apocalipsis no lo destruya, sino de que su repentino apocalipsis sea la opción de creer en el Señor en ese momento. Porque cuando Dios hace cosas extraordinarias en el mundo, cuando Dios hace extraordinarias en su pueblo, es que cuando usted y yo decimos, yo ya no dependo de mí, no dependo de mi salario, no dependo de mí, sino de que dependo de Dios. Las circunstancias más difíciles en su vida, eso lo va a llevar a que usted dependa del Señor. Créanlo, porque es así. Las más grandes victorias que Israel ganó, sus más grandes batallas que Israel venció, fue porque confiaron en el Señor, que no tenían nada, no tenían nada. Israel no tenía absolutamente nada para pasar ese mar rojo, no tenían barcos, no tenían portaaviones, no tenían grandes cruceros, no tenían eso, sino de que tenían las promesas del Señor. Hoy te quiero decir que en tu apocalipsis, es decir, en tu colapso repentino, donde todo se está derrumbando en tu vida, donde no encuentras solución a ese problema, donde tú has dicho, no hay solución, donde tú piensas, yo ya no puedo hacer nada. Lo mismo que le dijo Moisés al pueblo del Señor, te lo repito hoy, no temas, no temas, no temas. No volverás a ver estas cosas en tu vida, pero se necesita creer en el Señor. Crea una historia. Cree en el Señor. Cree en el Señor y tú estarás creando una historia de fe en tu vida. Sé una historia para tus hijos. Sé una historia para aquellos que rodean tu vida. Sé una historia. Nosotros podemos ser una historia en nuestra vida de fe. Moisés creó una gran historia simplemente porque escuchó la palabra de Dios. Y te lo recuerdo, te lo digo, tu órgano de respuesta es escuchar. Si tú aprendes a escuchar la palabra de Dios, tú vas a tener una vida de victoria. Muchos de los israelitas no escucharon a Dios, no escucharon lo que Dios les había dicho. Tuvieron miedo, tuvieron temor, no quisieron seguir adelante, quisieron regresar a servir a los dioses egipcianos, quisieron regresar a su pasado. Cualquier dificultad que afronte tu vida, no puedes regresar al pasado si has creído en el Señor. Cree en el Señor. Cree en el Señor. Mire, hay una promesa grande. Dice la Biblia de que si tú crees en el Señor, tu casa será salva. Cree en el Señor. Miren, todo Israel, cuando pasaron ese mar, imagínese usted el gran poder de Dios. Dios abre un camino donde no lo hay. Seguramente tú no ves un camino, pero Dios está listo para abrir ese camino. Dios abre el mar rojo y cuando cruzan ese mar rojo, empezaron a cantar el himno de victoria. Ese himno donde todo el pueblo cantaba de alegría, cantaban de gozo por las maravillas de que Dios ha hecho.
Yo te digo una cosa, si en este momento tú no estás pasando momentos de tristeza, de angustia, de dolor, tú vas a lograr sobrepasar eso con la ayuda del Señor. Y cuando tú pases tus dificultades y que el mar se abran, es decir, las bendiciones del Señor se abran y hagan un camino entre esa dificultad, Dios va a bendecirte de una manera extraordinaria cuando tú empieces a caminar en fe. En fe, yo me imagino en este momento que el pueblo del Señor está pasando ese mar rojo y miraban a sus lados, a su lado derecho, a su lado izquierdo, esas paredes donde qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso llegar al otro lado y decir gloria a Dios, aleluya, el Señor nos ha ayudado, el Señor nos ha salvado, el Señor nos ha protegido. Eso podemos declarar en nuestra vida y darle nuestra alabanza. Anoche estamos hablando de que en todo tiempo tenemos que alabar al Señor. Muchas veces nuestras dificultades, muchas veces como cristianos, parece de que como que si perdiéramos nuestra fe. Crea una historia en tu vida. Crea una historia. El Señor te salvará de cualquier situación. Yo recuerdo de que cuando era joven me sucedió una cosa muy difícil. Yo me subí a una rueda, es decir, tipo un Luna Park, donde uno se sube a una rueda que se llama la Chicago, donde uno se sube y son como unos, no sé, 15 metros, 20 metros donde uno sube. Esa se llama en mi país, El Salvador, la media luna, donde uno gira. Yo me acuerdo de que cuando estaba en la punta de ese lugar, mi pie se salió y se trabó. Cuando estaba propio en la cima de ese lugar, y con todos los chicos tenía como tipo 13 años, 12 años, y yo pensé de que mi pie lo iba a perder, pero no sé cómo hizo el que manejaba la máquina y desde esa distancia logró ver mi pie y paró la máquina. Y nosotros estábamos con el pánico, mis amigos, y mi pie estaba atorado y me lo tiraban y me lo tiraban. A la fin logramos tirarlo, sacarlo, y todos sangriento y se me hinchó así terriblemente. Pero yo estaba contento porque en ese momento pensé de que iba a perder mi pie. Pero le pedí al Señor en ese momento. No era cristiano, pero el Señor escucha a todos aquellos que le hablan de todo corazón. El Señor tenía un propósito para mi vida. Aleluya, gloria al Señor. Él tenía un propósito para mi vida. No perdí mi pie. Lo que te quiero decir en este momento, que mi repentino apocalipsis me hizo ir al Señor. Y Dios, poco a poco, fue atrayéndome con su amor. Fue atrayéndome con su amor. Lo que te quiero decir, de que eso ha producido una historia de fe. Cuando nosotros vemos que Dios nos protege, que Dios te protege, y que no podemos ir a nadie más, sino que a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Es necesario que podamos tener esto en nuestros corazones. Yo entiendo de que en este momento muchos estarán en sus casas, algunos estarán tranquilos porque tienen que comer, otros no. Yo te digo una cosa, el Señor está creando una historia en este momento. Ese apocalipsis que ha llegado en tu vida, Dios está creando una historia. Cree en el Señor,
Confía en el Señor, porque en el Señor está la respuesta. En el Señor está tu respuesta. El Señor está tu respuesta. No temamos más. Dios nos va a sacar de esta situación. No sabemos el tiempo, pero sabemos de que en Dios está la respuesta. Confía en el Señor, porque el Señor es tu respuesta y es la mía. En el nombre de Jesús, les doy gracias por estar conectado con este mensaje. Nosotros somos la iglesia Jesús es el Señor. Estamos aquí en Milán, y damos gracias al Señor por sus vidas. Damos gracias a todos los que se han conectado. Muchas gracias, y que el Señor continúe a bendecir tu vida como lo está haciendo. Amén.